Un barco fantasma, una tripulación desaparecida sin dejar rastro, y un misterio que aún no se ha podido resolver con certeza. Veremos las hipótesis de la desaparición del capitán, su esposa, su hija y la tripulación. El Mari Celeste apareció casi intacto, pero lo que pasó, lo desentrañaremos en esta historia, desde Nueva York hasta Génova. El barco fue construido en 1861 en Canadá, originalmente con el nombre de Amazon. Su primer capitán enfermó navegándolo y murió apenas unos días después de zarpar. En 1863, el entonces llamado Amazon colisionó con una embarcación pesquera en el estrecho de Dover, dañando gravemente su proa. Aproximadamente 2 años después, en Cow Bay, Nueva Escocia, el barco encalló y sufrió graves daños, lo que requirió reparaciones costosas. En 1867, el barco se estrelló contra los arrecifes de Cabo Bretón durante una tormenta. Quedó varado, y fue declarado pérdida total. Entonces, su casco deteriorado fue vendido como chatarra a bajo precio. Pero no sería el final. Fue reflotado, reparado y vendido en Estados Unidos, donde se le dio una nueva vida y un nuevo nombre. Algunos dirían que, en realidad, solo se maquilló un barco maldito. En 1872, Benjamin Briggs, un capitán veterano y profundamente creyente, adquirió el Mari Celeste y decidió comandarlo. Entonces, junto a su esposa Sara y a su pequeña hija de 2 años, Sofía, partieron hacia Génova. Juntos, zarparon en un viaje que sería solo de ida. El 7 de noviembre de 1872, el Mari Celeste zarpó hacia Italia. El capitán Briggs, su esposa e hija, junto a 7 tripulantes cuidadosamente seleccionados, llevaban a bordo de la nave 1.701 barriles de alcohol industrial para su venta. El barco estaba en buen estado, y las provisiones eran abundantes para el largo viaje. 10 días después, el Dei Grazia, otro barco estadounidense, encontró al Mari Celeste flotando sin rumbo, a unos 644 kilómetros de las Azores. Todo estaba en orden, pero no había nadie a bordo. Desde que fue encontrado a la deriva, el Mari Celeste ha generado una avalancha de teorías que intentan responder el por qué desaparecería una tripulación completa sin dejar rastro. La primera hipótesis planteada fue que los marineros se rebelaron contra el capitán. Sin embargo, no había signos de violencia ni evidencias de saqueo. Y Briggs había elegido cuidadosamente a su tripulación, todos con buenas referencias. Una ola monstruosa pudo haber golpeado el barco, haciendo creer que se hundía, y en un acto desesperado, los tripulantes habrían subido todos al bote salvavidas, para luego ser tragados por el océano. La ausencia total de huellas, sangre o señales de lucha, ha llevado a especulaciones de una abducción extraterrestre. Es una idea popular en foros ufológicos. Por supuesto, no hay ninguna prueba de esto. El último registro en el diario indicaba que estaban cerca de la isla de Santa María, en las Azores. La teoría dice que la tripulación podría haber intentado arribar allí por problemas técnicos, pero jamás llegaron. Hit like button. Subscribe, y te cuento la loca, pero verdadera historia de lo que pasó.
Perdóname muy malo español, sigamos. El monstruo marino llamado Kraken, famoso en los mitos escandinavos, también ha sido mencionado. Tentáculos gigantes que se llevan a toda la tripulación, dejando al barco intacto. Una extraña, pero muy nombrada creencia. Según algunos investigadores, el capitán del Dei Grazia, David Morehouse, no simplemente encontró al Mari Celeste a la deriva por casualidad, sino que habría formado parte de un plan con el propio capitán Briggs. Ambos se conocían antes del viaje. Una teoría es la del abordaje pirata. De acuerdo a esta versión, el barco habría sido interceptado por piratas en pleno Atlántico. La hipótesis sugiere que los asaltantes abordaron la nave, obligaron a la tripulación a abandonar el barco o los eliminaron, pero dejaron atrás el cargamento y objetos de valor, quizá porque fueron sorprendidos o huyeron antes de completar el saqueo. Algunos relatos contemporáneos del siglo XIX hablaban de zonas donde las brújulas se volvían locas, neblinas extrañas que lo cubrían todo, y hasta de ecos sin origen que se escuchaban en mar abierto. Según la teoría, el barco desapareció de nuestra realidad. Como si hubieran cruzado sin saberlo, una puerta invisible a otra dimensión. En ese instante, toda la tripulación habría sido absorbida por un fenómeno inexplicable, dejando atrás solo objetos, comida servida y un incómodo silencio. El casco estaba intacto. Las velas estaban parcialmente despegadas y dañadas, pero el barco podía navegar. La carga, 1.701 barriles de alcohol industrial, estaba casi intacta, excepto por 9 barriles vacíos. Había comida y agua para 6 meses. El timón y el compás funcionaban. El único bote salvavidas había desaparecido, no había señales de lucha, sangre, ni violencia. Solo ausencia total de la tripulación, que incluía al capitán Briggs, su esposa, su hija de 2 años y 7 marineros. David Morehouse llevó el barco a Gibraltar y reclamó la recompensa por salvamento. Según las leyes marítimas, quien rescata un navío abandonado, puede recibir un porcentaje del valor del barco y su carga. Se estimaba que el valor total superaba las 35.000 libras esterlinas, pero debido a las sospechas y las irregularidades del caso, el tribunal redujo drásticamente el monto. La tripulación del Dei Grazia recibió menos del 5% del valor total, unas 1.700 libras, tras un largo juicio, en el que Morehouse fue interrogado duramente, aunque no se le pudo probar ninguna irregularidad. La historia de este llamado barco fantasma nos recuerda que el océano guarda secretos que ni el tiempo se atreve a revelar. ¿Cuál es tu opinión sobre la desaparición del Mari Celeste?